Cordial saludo para todos y todas, bienvenidos a su clase de química. Hoy vamos a hablar acerca de la estructura interna de la materia. Bien, vamos a hablar acerca del origen del concepto de materia. Ustedes ya saben que materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio, que tiene masa, peso, volumen y algunas propiedades específicas que ya hemos visto en videos anteriores. Bien, la química es la ciencia que estudia acerca de la materia y de la explicación de cómo se transforma, de cómo se comporta, etc. Bien, en la antigüedad, como vamos a hablar acerca de la estructura interna de la materia, vamos a remontarnos a la antigua Grecia, hace algunos miles de años ya, cuando algunos pensadores y filósofos griegos formularon la teoría de los cuatro elementos. Esa teoría de los cuatro elementos muchos se la atribuyen a Aristóteles, pero realmente el primero que habló de ellos fueron algunos que se llamaba Anaxímenes y perdón, no me quiero equivocar, y Heráclito, correcto. Ellos hablaron acerca de la teoría de los cuatro elementos. ¿Esto qué quería decir? Para ellos, todo lo que existía estaba formado por cuatro elementos fundamentales que eran aire, tierra, fuego y agua. Bien, y entonces ellos tenían unas gráficas para representarlos. El aire se representaba más o menos de esta manera. Esta era la figura que representaba el aire. Teníamos el agua, la tierra, algo así, y el fuego. Bien, estos, según ellos, todo lo que existía estaba formado por estos cuatro elementos. Entonces, por ejemplo, una roca estaba formada por la tierra, ¿bien? Por ejemplo, obviamente la lluvia era agua, el fuego, pero había unas relaciones entre ellos, ¿sí? Entonces ellos clasificaban algunas sustancias como húmedas o secas, dependiendo, ¿sí? Digamos, si estaba formado por aire, en una combinación entre aire y agua, entonces era algo húmedo, y si era entre tierra y fuego, era algo seco, y así. Digamos que todo estaba hecho por estas cuatro cosas, y las relaciones que se daban entre los cuatro elementos formaban toda la tierra, todo lo que ellos conocían hasta ese punto. Bien, y esta teoría perduró por siglos y siglos, inclusive cuando llegó Aristóteles, él lo que hizo fue ratificar que esta teoría era cierta y escribió todo como de, un compendio, escribió un libro, bueno, nosotros en esta época le llamaríamos libro, donde él explica cómo son los cuatro elementos y cómo se relacionan los cuatro elementos con el cuerpo humano y toda una encíclica frente a esto y fue muy aceptado. Pues resulta que por la época de Aristóteles surgieron algunas personas, dos personas que se llamaban Demócrito y Leucipo. Ellos fueron los primeros, que fue creo que más o menos en el siglo V antes de Cristo, fueron los primeros que mencionaron la palabra átomo. La palabra átomo viene de una raíz que significa, la A significa sin y tomo significa división. O sea, para ellos el átomo era algo que no tenía división. O sea, la palabra átomo significa indivisible. Porque ellos eran unos pensadores que se pusieron a analizar la naturaleza y ellos llegaron a la conclusión de que la naturaleza, las sustancias se podían dividir. ¿Sí? Como yo tomara un pedazo de hoja, tomara un pedacito de papel que tengo y yo lo voy dividiendo, lo voy dividiendo, lo voy dividiendo, y lo mismo pasaba con las rocas o con la materia que ellos conocían.
y se podía ir dividiendo, 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 pero iba a llegar a un punto en el cual ya no se podía dividir más, ¿sí? Como cuando uno parte una hoja y la parte tan chiquita que ya no puede partirse más, ellos decían, hay un punto en el que la materia no se puede dividir, y ese punto se llama átomo, ¿bien? O sea, no invisible, no, indivisible, o sea que no se puede dividir. Ahora, ellos lo que dijeron fue, debe ser tan pequeño que no lo podemos ver, ¿sí? Debe ser una partícula pequeña, diminuta, que no se alcanza a percibir con la vista, porque ellos, en ese tiempo la ciencia estaba muy entregada a los sentidos, lo que ellos podían percibir por el tacto, el gusto, el olor, la visión, pero como ellos propusieron que el átomo era algo que no se podía percibir por ninguno de los sentidos, a mucha gente le pareció absurdo. Y como Aristóteles, que era en esa época un filósofo, un pensador muy influyente, apoyaba la teoría de los cuatro elementos, entonces la gente se le dio la razón a Aristóteles. Y dijeron, sí, Aristóteles tiene razón, y lo de Anaxímenes y Heráclito, todo eso es verdad, todo es cuatro elementos y no más. Y de pronto por ahí surgió la teoría de un quinto elemento, que era el éter. No vamos a profundizar en eso ahorita. Y esto que dijeron Demócrito y Leucipo quedó por allá almacenado y perdido por muchos siglos. De hecho, durante mucho tiempo se pensó que esto era verdad. Bien, hasta que apareció un señor llamado John Dalton en el siglo XIX. O sea, imagínense cuánto tiempo pasó, cuántos siglos pasaron desde el siglo V antes de Cristo hasta el siglo XIX después de Cristo, pasaron más de 20 siglos. Cientos y cientos de años que nosotros pensamos en esto. Y no fue del todo malo porque se hicieron grandes avances científicos. Sin embargo, pues llegó un momento en el que esta teoría ya no explicaba la naturaleza de manera satisfactoria. Entonces apareció alguien que se llamó el señor John Dalton. Y John Dalton, en el siglo XIX, John Dalton propuso lo que llamamos hoy en día la teoría atómica. ¿Bien? Y la teoría atómica de John Dalton, aunque fue iniciando, sin embargo, él tuvo muchas cosas importantes que decir, que perduran hasta el día de hoy, que hasta el día de hoy consideramos ciertas. Algo que nosotros tenemos que entender en la ciencia es que no todo está dicho. ¿Bien? Lo que tenemos hasta el día de hoy es lo que logramos entender y lo que para nosotros funciona. Sin embargo, puede ser que con el avance tecnológico y todos los descubrimientos que se hacen cada año, puede ser que dentro de 10 años, 20 años, 50 años, muchas de las cosas que hoy consideramos ciertas no lo sean. O avancemos en el conocimiento descubriendo nuevas cosas, nuevos conocimientos, nuevos conceptos que expliquen la naturaleza mejor. Nosotros tenemos que saber que de todo lo que existe, el ser humano no lo conoce todo. Hay muchas cosas en el universo que no hemos podido explicar y que se necesita seguir investigando para poderlo explicar. Bien, entonces estamos parados en la teoría que tenemos hasta el día de hoy, pero así como cambió de los cuatro elementos a la teoría atómica, puede cambiar de aquí a 50 o 100 años con los avances que hemos tenido. Entonces John Dalton propuso la teoría atómica. Él dijo algunos postulados que me gustaría que ustedes tuvieran en cuenta y estuvieran tomando apuntes. ¿Qué fueron las cosas que dijo John Dalton? Primero, todo está formado por átomos. ¿Bien? Eso fue un cambio absoluto porque antes todo estaba formado por tierra, aire, fuego y agua, y ahora él dice que todo estaba formado por átomos. O sea, es decir, la teoría de los cuatro elementos ya no sirve, ahora vamos a la teoría atómica. Todo está formado por átomos. Él decía que los átomos eran partículas que no se podían dividir, ¿bien? O sea, igual que lo que decía Demócrito y Leucipo, que no se podían dividir. Ahora, que los átomos de la misma sustancia eran idénticos.
pero que átomos de diferentes sustancias eran diferentes. ¿Y en qué eran diferentes? Eran diferentes en tamaño y en masa, no más. Es decir, si los átomos, tengo acá átomo de oro y átomo de plata, los átomos son diferentes, pero no son diferentes sino en el tamaño y en la masa, no más. Bien, ahora, hoy en día sabemos que eso no es del todo cierto, o sea, sí son diferentes, pero no solo en tamaño y en masa, en muchas otras cosas. Bien, que los átomos se combinan entre sí, los átomos de los elementos se combinan entre sí para formar sustancias y se combinan de diferentes maneras. Eso también lo dijo John Dalton y es algo que hasta el día de hoy lo tenemos por cierto. Bien, ahora, dentro del modelo que John Dalton imaginó, el átomo era una esfera. Más o menos algo así se imaginaba John Dalton que era el átomo. Una esfera, y que si este átomo corresponde a un elemento, otro átomo corresponderá a otro elemento y será diferente en qué? En tamaño y en masa, no más. Bien, o sea que de todos los elementos que se conocían a esa época, bien, eh, pues uno sabía de los más pequeños hasta los más grandes y ya. Bien, ese digamos que fue un cambio en el análisis de la estructura interna de la materia. Fue un salto muy importante porque se pasó de la teoría de los cuatro elementos a la teoría atómica. Bien, en próximas ocasiones estaremos hablando acerca de cómo se pasó de este modelo atómico, qué experimentos se hicieron hasta llegar al modelo atómico que tenemos hoy en día, porque no es el mismo modelo atómico. Bien, agradezco su atención, espero que haya sido claro y que haya sido de ayuda para ustedes. Nos vemos en una próxima ocasión.